En este video es otro video de preguntas de repaso que son preguntas generales y esta vez van a ser del tema de derma. Bueno, vamos a empezar con las preguntas generales como para repasar el tema de acné. ¿Qué porcentaje de adolescentes se ven afectados por el acné? De un 70 a 87% de los adolescentes se van a ver afectados una vez en su vida por acné. ¿A qué edad suele iniciar la aparición del acné? Comienza entre los 7 y los 12 años. ¿Qué clase de herencia puede estar relacionada con el acné? Se considera que es un trastorno autosómico dominante y hay un polimorfismo en el citocromo P450-1A1 y el gen de la mucina epitelial polimorfa, o sea, MUC1. Entonces, sí hay como un patrón de herencia relacionado con el acné, pero pues hay polimorfismos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia del desarrollo del acné? Bueno, como en general el acné inicia en la pubertad, entonces hay un aumento de producción de andrógenos que van a estimular la secreción de las glándulas sebáceas, cuyo flujo se va a ver obstruido por una queratinización anormal dentro del canal pilosebáceo, además de que tiene que haber una proliferación bacteriana, sobre todo por la bacteria Cutibacterium acnes, en el comedón y predispone a la ruptura de la unidad pilosebácea con extravasación hasta la dermis, resultando en pues las lesiones típicas del acné, que son pápulas, pústulas y quistes. Y bueno, ¿cuál es la principal bacteria causante del acné? Va a ser Cutibacterium acnes. ¿Cuál es la lesión primera del acné? Van a ser los comedones, ya sean abiertos o cerrados, o sea, puntos que se conocen como puntos negros o puntos blancos, pápulas, pústulas, nódulos o cualquier combinación de ellos, dependiendo de la presentación y la gravedad del acné, donde suelen aparecer comúnmente las lesiones del acné: cara, cuello, espalda, pechos, brazos, piel cabelluda, nalgas. ¿Cómo se clasifica el acné? Pues depende de la gravedad. Puede ser leve, moderado o grave. ¿Cuáles son las características del acné leve y generalmente cómo se denomina? Dentro de la clasificación leve entra el acné comedogénico, en donde solo hay comedones y ocasionalmente hay pequeñas pústulas o pápulas, y este generalmente no suele dejar cicatrices. ¿Cuáles son las características del acné moderado y cómo se les conoce? Bueno, dentro del acné moderado entra el acné vulgar y el acné quístico. El acné vulgar hay comedones más numerosas pápulas y pústulas principalmente en cara, y este sí puede dejar cicatrices leves. Y el acné quístico hay numerosos comedones, pápulas y pústulas que se diseminan a la espalda, pecho y hombros, además de formación de quistes y nódulos ocasionales, y este suele dejar cicatrices moderadas. ¿Cuáles son las características del acné grave y cómo se le conoce? Dentro del acné grave pueden traer el acné conglobata, que aquí hay numerosos nódulos y quistes grandes en cara, cuello y tronco superior, y este sí se caracteriza por dejar cicatrices importantes. ¿Cómo se hace el diagnóstico del acné? Generalmente es clínico. Em, ¿Cómo es el tratamiento tópico para el acné y cuáles son las indicaciones para dejar el tratamiento tópico? El tratamiento tópico así solo se prefiere en acné leve, donde predominan la presencia de comedones. Y generalmente se recomiendan aseo facial 2 veces al día, en la mañana y en la noche, más tretinoína, ya sea adapaleno o tazaroteno, o en lugar de esto, un antibiótico tópico, que la elección siempre va a ser peróxido de benzoilo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en casos de acné moderado? En los acnés moderados, generalmente donde predominan las lesiones inflamatorias como pápulas o pústulas, aquí se prefiere iniciar igual tratamiento oral, además del tratamiento tópico. Generalmente el tratamiento oral va a ser antibiótico, antiinflamatorio oral, como limeciclina o minoxiclina, más antibiótico tópico, que es el peróxido de benzoilo, y todo esto por 6 a 12 semanas. Generalmente después de estas 12 semanas se hace otra revisión de cómo respondió el acné. ¿Cuáles son las indicaciones para referir a un paciente con acné a dermatología? Que sea un acné inflamatorio y aquel que no responde al tratamiento inicial. ¿Cuáles son las indicaciones para referir a un paciente a endocrinología? O sea, que sea un acné que tenga una base endocrinológica. Mujeres que presenten hirsutismo, histea de ciclos menstruales de más de 35 días o amenorrea secundaria. Ok, ahora pasamos a la rosácea.
Bueno, ¿qué es la rosácea? Es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que afecta a las unidades pilosebáceas y vasos sanguíneos. ¿En qué grupo de edad suele presentarse la rosácea? Suele presentarse generalmente en personas adultas, en la adultez. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar rosácea? Las personas con tendencia a ruborizarse con el calor, alimentos condimentados, bebidas calientes, alcohol o estímulos emocionales tienen un mayor riesgo de desarrollar rosácea y el rubor prolonga su duración hasta que persiste y ya se conoce como rosácea. ¿Cuáles son las lesiones primarias de la rosácea? Hay eritema, telangiectasias, pápulas eritematosas y pústulas localizadas en el centro de la cara. Y es muy importante reconocer, diferenciarla del acné, que en la rosácea no hay comedones. Entonces, esta es como la diferencia principal para saber cuándo es rosácea y cuándo es acné. ¿Cuál es la forma más grave de la rosácea? Se llama rinofima, que es una nariz bulbosa, grasosa e hipertrófica. También puede desarrollarse mentofima, otofima y zigofima, que es por una hiperplasia de las células sebáceas. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la rosácea? Generalmente se prefiere el metronidazol tópico más dosis subantimicrobiana de doxiciclina oral. Entonces, ¿qué tratamiento se puede dar en los casos graves de rosácea? Se puede dar tetraciclinas orales. ¿Qué tratamiento se puede dar en la rosácea pápula pustular? Se puede dar ácido acelaico. ¿Cuál es la principal complicación de la rosácea? Generalmente puede haber algo que se conoce como rosácea ocular, que se caracteriza por queratitis, iritis, blefaritis y chalación recurrente. Ahora, para la urticaria, ¿qué puede provocar la aparición de urticaria? Generalmente la urticaria puede ser detonada por una gran variedad de antígenos y estímulos físicos, ya sea frío, presión, luz solar, etcétera. ¿Cuándo se clasifica una urticaria como urticaria crónica? Cuando tiene una duración de más de 6 semanas y suele tener una causa desconocida. ¿Cuál es la prevalencia de urticaria en México? Tiene una prevalencia del 3,4%. ¿Cuál es la edad media de presentación de la urticaria? Es alrededor de los 20 a los 40 años, aunque puede estar en cualquier persona. ¿Cuál es el porcentaje de la urticaria que tiene un origen idiopático? La mayoría de los casos, en un 70-80%, suelen tener un origen desconocido, simplemente aparece la urticaria. ¿Cuáles son algunos mecanismos que pueden causar esta urticaria? Pues pueden ser sobre todo reacciones inmunológicas, autoinmunes, dependientes de IgE, mediadas por complejos inmunes o dependientes del complemento. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que se da la urticaria? Hay una degranulación mastocitaria que provoca pues la liberación local de histamina y factores como la sustancia de reacción lenta de anafilaxia que originan la urticaria. Entonces, ¿cómo se conoce a la lesión que ocurre cuando hay una fuga de plasma hacia la dermis? Cuando ya hay una fuga de plasma hacia la dermis, se forman los abones, que es la lesión característica de la urticaria. Justo, ¿cuál es la lesión característica de la urticaria? Pues los abones. ¿Cuál es la lesión prototípica de la urticaria? Em, los abones o ronchas rosadas palidecen con la presión y se elevan de la superficie que pueden ser presididas por prurito y duran máximo 24 horas. Esto es muy importante que estas ronchas o abones duren máximo 24 horas para que sea urticaria. Algunas veces los sabones pueden coalescer para formar placas gigantes que se ven elevadas en la piel y cuando se debe sospechar de una vasculitis urticariana, cuando las lesiones duren más de 24 horas, se debe sospechar que es una vasculitis urticariana. Cuando hay una urticaria crónica, ¿de qué patología subyacente nos debe hacer sospechar? Porque no es algo común. Se debe sospechar de alguna infección oculta, colagenopatías vasculares o linfoma de Hodgkin en pues, los peores casos. ¿En qué se basa el tratamiento para la urticaria? Pues el tratamiento se basa en evitar el antígeno detonador si es que se puede ubicar y la terapia farmacológica está basada en el grado de severidad pues, de la urticaria. ¿Cuál es el tratamiento de una urticaria leve moderada? Se basa en antihistamínicos y si los síntomas persisten por más de unas 4 semanas, se puede dar ciclosporina A, Dapsona o omalizumab. ¿Cuál es el tratamiento de la urticaria grave con o sin angioedema? Se pueden dar antihistamínicos o corticoides.
¿Cuál es el manejo en caso de anafilaxia? Pues aquí tiene que ver la secuencia ABC, que es mantener la vía aérea permeable, intubación, oxígeno, epinefrina, corticoides intravenosos, antagonistas de receptores H1 y H2, como difenhidramina, solo para los síntomas. ¿Qué tratamiento se puede dar en la urticaria idiopática crónica? Se pueden dar antihistamínicos no sedantes solos o con Montelukast. Ahora, el síndrome de Steven Johnson y NET. Bueno, ¿qué son el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica o NET? Son un complejo clínico patológico que corresponde a una reacción adversa grave relacionada con la toma de ciertos fármacos. ¿Cuáles son los tres grupos que se pueden identificar en el complejo clínico patológico de Steven Johnson o de NET? Pues principalmente se puede clasificar como síndrome de Steven Johnson cuando la afectación es de menos del 10% de la superficie corporal. También vamos a tener una superposición cuando ya es entre Steven Johnson y NET, cuando hay una afectación del 10 al 30% de la superficie corporal afectada, y es una necrólisis epidérmica tóxica general cuando ya hay una afectación de más del 30% de la superficie corporal. ¿Qué personas tienen más riesgo de desarrollar Steven Johnson o NET? Generalmente van a ser adultos mayores, mujeres, asiáticos, pacientes con VIH-Sida, personas con enfermedades autoinmunes y personas con cáncer. No es en todas las personas, depende como de las reacciones de cada persona que tenga al fármaco. ¿Cuánto tiempo de exposición al fármaco se podría desarrollar un Steven Johnson o un NET? Pueden ser de unos días hasta 4 semanas de haber consumido el medicamento. ¿Cuál es el pródromo que puede aparecer en casos, bueno, antes de las manifestaciones de Steven Johnson o de NET? 1 a 3 días antes de que aparezcan las lesiones, se puede presentar fiebre, ardor de ojos, odinofagia, tos, artralgias, otitis, respiración superficial o hipotensión arterial. Entonces, ¿cómo es la dermatosis característica de Steven Johnson o de NET? Es una dermatosis generalizada que afecta igual palmas y plantas, cara, cuello y tronco. ¿Cómo suele ser la evolución de la dermatosis? Generalmente inicia con manchas eritematosas que evolucionan a lesiones purpúricas que se vuelven ampollas y luego va a haber erosiones mucosas y cutáneas. Entonces las ampollas son grandes de contenido seroso o hemático con signo de Nikolsky positivo. ¿Cómo se establece el diagnóstico de Steven Johnson o de NET? El diagnóstico es clínico, se tiene que solicitar BH, química sanguínea, BCG, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, cultivos de piel, sangre y orina. ¿Cuál es el manejo? El manejo tiene que ser en el segundo o tercer nivel de atención. Se tiene que dar igual manejo hidroelectrolítico, soporte de funciones orgánicas, prevención de infecciones cutáneas y manejo del enfriamiento y soporte nutricional. Digamos que hay erosiones en toda la piel, entonces hay que prevenir que el paciente se deshidrate. ¿Cuál es el manejo de las lesiones cutáneas? Remoción de escaras, de tejido necrótico y cubrir las erosiones con gasas vaselinadas, hidrogeles, seroinjertos porcinos o aloinjertos cutáneos, dependiendo del contexto clínico. ¿Qué fármaco se puede dar como parte del tratamiento? Se puede dar inmunoglobulina intravenosa. ¿Qué fármacos están contraindicados en casos de Steven Johnson o NET? Los esteroides están contraindicados porque pueden hacer peor la reacción. ¿Y con qué medicamento se hace profilaxis de tromboembolismo en casos de Steven Johnson o NET? El de elección va a ser enoxaparina. Ok, ahora el pénfigo. Entonces, ¿qué es el pénfigo? Es una enfermedad adquirida, crónica y representa la enfermedad ampollar autoinmune más frecuente. ¿Cuál es la variante de pénfigo que es más común en México? Va a ser la variante pues vulgar, pénfigo vulgar, que es la más común en México. ¿Cuál es la epidemiología del pénfigo? Pues es más común en judíos, afecta a ambos sexos por igual y aparece con un promedio de edad entre los 40 y 60 años. Em, ¿Cuáles son las probables etiologías del pénfigo? La mayoría pues son etiologías desconocidas, aunque se ha visto que puede estar relacionado con el HLA-DR14 y el HLA-DR10, además de factores exógenos. ¿Cuál es la fisiopatogenia del pénfigo?
Aquí hay presencia de anticuerpos IgG que se dirigen contra los antígenos de los desmosomas, específicamente la desmogleína 3, que es el antígeno principal que se reconoce. Entonces, ahí llegan los complejos, bueno, los anticuerpos, y hay separación de las células epidérmicas por acantólisis, entonces se forman estas ampollas justo porque hay anticuerpos IgG contra los desmosomas, específicamente la desmogleína 3. Entonces, pues se separan. ¿Cuál es el principal antígeno que es atacado por los anticuerpos de pénfigo? Desmogleína 3 de los desmosomas. Eso es como clave en el pénfigo. ¿Qué características clínicas describen al pénfigo vulgar? Pues son ampollas flácidas. Involucran la boca en el 60-70% de los casos. Entonces, los pacientes que tengan pénfigo vulgar, la mayoría va a tener estas ampollas, pues esta afectación bucal. Tienen Minkowski positivo y presentan pues hay presencia de anticuerpos contra la desmogleína, que son IgGs. Em, entonces, las ampollas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en las mucosas y la oral va a ser la más afectada. Son ampollas flácidas que generalmente van a ser de 1 a 2 centímetros en piel sana o eritematosa. Presentan signo de Asbow-Hansen y bueno, ¿cuál es el tratamiento del pénfigo vulgar? Se puede tratar con prednisona, o sea, esteroides. Acuérdense, prednisona es por vía oral. Y si no funciona, se puede agregar azathioprina, que es un ahorrador de esteroides. Y bueno, ¿cuál es el signo de Asbow-Hansen? Es hacer presión directa sobre la ampolla y hay una extensión lateral. Entonces hacen esto las ampollas. ¿Cómo se establece el diagnóstico de pénfigo? Se puede hacer una biopsia de una ampolla reciente donde se ve la ampolla intraepidérmica suprabasal con células acantolíticas. Acuérdense que es debajo de la membrana basal donde están los desmosomas, que son los que son atacados por los anticuerpos. Ahora, dermatitis atópica. Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica y cómo se caracteriza? Es una enfermedad inflamatoria recurrente de la piel. Se caracteriza por presentar eritema, placas escamosas con trasudado en frente, cara, cuello, manos y áreas de flexión, además de presentar prurito grave. Entonces, en la dermatitis atópica aguda, las lesiones se ven como mojadas porque son placas escamosas que trasudan, entonces se ven como que lloran. ¿Cuál es la prevalencia en niños de la dermatitis atópica? La prevalencia en la población pediátrica llega a ser del 10 al 20%. ¿Cuál es el porcentaje de casos que van a persistir con dermatitis atópica durante la adulta? O sea, los niños que teniendo dermatitis atópica durante la infancia van a persistir con ella cuando sean adultos. El 60 al 70% de los casos persisten durante la edad adulta. ¿Cuál es la edad de inicio más común de la dermatitis atópica? Generalmente es en menores de 5 años, es en niños un poco más pequeños. ¿Cuál es un factor de riesgo relacionado con la dermatitis atópica? Un factor de riesgo que pueden presentar los niños generalmente es la dureza del agua, que este es un aumento en las concentraciones de carbonato de calcio en el agua que se usa en la casa. Entonces, este puede ser un factor de riesgo para que los niños desarrollen pues la dermatitis atópica. Y bueno, ¿cuál es la patogenia de la dermatitis atópica? Pues hay una afectación de la función de la barrera epidérmica por una deficiencia de filagrina. Y bueno, la filagrina es la encargada de unir el estrato córneo y prevenir la pérdida de agua. Entonces, si en la filagrina se rompe el estrato córneo, se pierde agua y pues están como estas placas escamosas contra sudado. ¿Cuál es el gen que puede estar afectado en la dermatitis atópica? Hay variantes del gen FLG por filagrina. Entonces hay que recordar muy bien que para la dermatitis atópica lo que está afectado es el gen de la filagrina que une al estrato córneo para la prevención de agua de manera normal. Entonces sin este se pierde agua. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad se presenta en la dermatitis atópica? Aquí hay una hipersensibilidad de tipo 1 que es mediada por IgE cuando es una dermatitis atópica aguda. Y si es una dermatitis atópica crónica, que ya es de mucho tiempo, es una hipersensibilidad tipo 4, o sea, una hipersensibilidad celular. ¿Cuáles son las características de la dermatitis atópica en la infancia y cuánto dura esta? Vamos a tener diferentes fases y tienen presentaciones distintas dependiendo del grupo de edad en el que se está presentando. Generalmente en la fase infantil
se caracteriza por un comienzo ya sea desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, entonces en bebés muy chiquitos y les dura aproximadamente de 2 a 3 años. Entonces puede iniciar desde el nacimiento hasta los 6 meses y les puede durar hasta que tienen 2 a 3 años. Eh, las lesiones en este grupo de edad se caracterizan por pápulas eritematosas y pruriginosas, con placas que trasudan y se encostran, específicamente en los bebitos, en mejillas, frente, cuero cabelludo, torso y superficies extensoras, y generalmente son de forma simétrica. ¿Cuáles son las características de la dermatitis atópica durante la niñez? La fase de la niñez se establece cuando aparece la dermatitis entre los 4 a los 10 años de edad y las lesiones en esta etapa se caracterizan igual por pápulas secas e intensamente pruriginosas, con parches circunscritos y descamados, sobre todo en las manos, muñecas, tobillos, fosas anticubitales y popitlas. Entonces, en la infancia generalmente lo más común es en las mejillas, en la frente, en el cuero cabelludo, torso y superficies extensoras. Y ya en la niñez, cuando son un poco más grandes los niños, van a ser sobre todo en manos, muñecas, tobillos y fosas anticubitales y popitles. Y el 75% de estos casos mejora entre los 10 a 14 años. Y pues 25% va a desarrollar la dermatitis crónica, pues ya hasta muchos años después. ¿Cuáles son las características de la dermatitis durante la fase adulta? O sea, también se puede presentar en adultos. Se establece cuando la dermatitis aparece de los 12 años en adelante. Las lesiones afectan las áreas flexoras, sobre todo del cuello y de las extremidades, con liquenificación evidente, o sea, este engrosamiento de la piel. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se pueden encontrar en las lesiones de la dermatitis atópica durante la fase adulta? El 90% de los casos van a tener colonización por Staph aureus, lo que aumenta la susceptibilidad de infección por el virus del herpes simple o molusco contagioso. ¿Por qué? Porque los pacientes se rascan tanto la piel y aparte de que se les liquenifica, como que se rompe, se lastima, entonces es más fácil pues la sobreinfección bacteriana y sobre todo es muy importante de Staph aureus y aumenta la infección por el virus del herpes simple. ¿Con qué criterios se puede establecer el diagnóstico de dermatitis atópica? Es muy importante los criterios de Hanifin y Rashka. ¿Cuáles son los criterios mayores para el diagnóstico de dermatitis atópica según Hanifin y Rashka? Se tienen que cumplir tres o más criterios mayores para establecer el diagnóstico de dermatitis atópica, que los mayores van a ser prurito, morfología y distribución típica de las lesiones. Acuérdense, en bebés, en las mejillas, generalmente, en áreas flexoras, en los niños, en fosas anticubitales, popitlias y en los adultos, generalmente atrás del cuello y en las lesiones flexoras igual de las extremidades. Que tengan liquenificación flexural en adultos, involucro facial extensor en los infantes y niños, o dermatitis crónica o recurrente. Historia personal o familiar de atopia, ya sea asma, rinitis alérgico, dermatitis atópicos, o si los papás tuvieron antecedentes o los propios niños son atópicos, es un factor de riesgo y son los criterios mayores de Hanifin y Rashka. Y bueno, también vamos a tener criterios menores y cuáles son, bueno, cuántos se necesitan para establecer el diagnóstico. Se tienen que cumplir tres o más, que ya sean cualquiera de estos menores, que sean cataratas, conjuntivitis, palidez o eritema facial, dermatitis en manos no alérgica, reacción tipo 1 en pruebas cutáneas, prurito al sudar, queilitis, eczema, intolerancia alimentaria, aumento de IgE, ictosis, pliegues de Denny Morgan, que son estos que se le hacen a los niños, queratoconos, etcétera. ¿Cuáles son las metas terapéuticas en la dermatitis atópica? Pues generalmente son el alivio sintomático del prurito, prevención de complicaciones e hidratación de la piel. Entonces, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento de la dermatitis atópica que todos los pacientes sí o sí tienen que llevar? Es la hidratación de la piel. Es muy importante que sea con emolientes. ¿Cómo se clasifica la dermatitis atópica de acuerdo a la gravedad? Podemos tener una que es limpia, en la que se ve piel normal, sin dermatosis activa y sin prurito y tratamiento es solo hidratación con emolientes. La leve es que sean áreas de piel seca, prurito es infrecuente. El tratamiento es con emolientes y se puede dar corticoides tópicos de acción leve como hidrocortisona al 1%.
Se considera moderada cuando hay piel seca, prurito frecuente con enrojecimiento. El tratamiento va a ser con emolientes y corticoides de acción moderada, que dentro de los moderados entra la hidrocortisona, butirato, clobetasona, butirato al 0,05%, más inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus. Y en la grave es piel seca, prurito incesante, piel gruesa, eczema, sangrado y fisuras, o sea, un prurito que ya afecta la calidad del día del paciente, que le afecta el sueño. Es tratamiento con emolientes, corticoides tópicos de acción potente, que en dermatología el más potente sería el clobetasol de 0,05%, más inhibidores de calcineurina como el tacrolimus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento sistémico de la dermatitis atópica en pacientes con cuadros graves que ya afecta calidad de vida y pues simplemente no mejoran con el tratamiento tópico, sean corticoides ya sistémicos más ciclosporina A? ¿Cuál es el anticuerpo monoclonal que se utiliza en casos graves de dermatitis atópica? Se da dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal contra interleucina 4 e interleucina 13, que ya son casos donde no mejoran los pacientes, ya, pues anticuerpo monoclonal. ¿Qué tratamiento se puede dar en pacientes con prurito intenso? Generalmente se pueden dar antihistamínicos orales sedantes, em, ya clorfenamina y todos estos para que los pacientes durante la noche se queden dormidos y no se rasquen. Ahora, dermatitis por contacto. Entonces, ¿qué es la dermatitis por contacto? Es una dermatitis eczematosa causada por la exposición a uno o varios agentes exógenos. ¿Dónde se ubican las lesiones de la dermatitis por contacto? Lo más común es que sea una distribución anatómica determinada por el agente que haya sido el agresor. Si fueron los aretes, pues en las orejas; si fue el jabón, en las manos; si fue el agua, en las manos. Em, ¿Cómo se caracterizan las lesiones de una dermatitis por contacto agudas? Son lesiones húmedas y edematosas, o sea, están rojas y pues se ven como mojadas. ¿Cómo se caracterizan las lesiones de una dermatitis por contacto crónicas? Aquí ya cambia, son lesiones secas, engrosadas, con escamas. ¿Cuáles son las lesiones primarias características de la dermatitis por contacto? Lo primario que se va a ver va a ser pápulas eritematosas, vesículas, hemorragia, escamas y fisuras en las áreas expuestas. Pueden dejar escamas finas e hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Cuáles son las dos clases de dermatitis por contacto que existe? Existe la dermatitis por contacto que es irritativa, que es la mayoría de los casos, en un 80%, y la alérgica, que es en el 20% de los casos. Entonces, ¿cuál es la zona que suele afectarse más en las dermatitis por contacto? La zona más afectada van a ser las manos. En el 60% de los casos, que es con lo primero que se agarran las cosas, va a ser la más afectada. ¿Cuál es la epidemiología de la dermatitis por contacto? Tiene una prevalencia del 15 al 20% alrededor del mundo. Es la tercera causa de enfermedades ocupacionales. El 70 al 90% de los casos son por causas laborales que afectan la piel. Entonces, ahora, ¿cómo se caracteriza el tipo irritativo de la dermatitis por contacto? Es una respuesta tóxica inespecífica en un individuo expuesto a una sustancia corrosiva, que es porque la piel está reaccionando pues a una sustancia corrosiva para ella, entonces pues genera esta dermatitis. Es la causa más común de la dermatitis por contacto, acuérdense, en un 80%. La intensidad de la dermatitis es directamente proporcional a la concentración de la sustancia y pues la duración de la exposición. Generalmente lo más común es que sea por el agua, el lavado de manos, entonces mientras más se hace, pues más se irrita la piel. ¿Cuáles son los agentes que frecuentemente pueden causar dermatitis por contacto irritativa? Los jabones, sobre todo en invierno, detergentes, aceites, solventes orgánicos, ácidos, álcalis y cemento. ¿Cuál es la característica histopatológica que caracteriza la dermatitis por contacto cuando es de tipo irritativo? Aquí es que hay una necrosis epidérmica con infiltración de neutrófilos. Entonces, esto es muy importante porque no es una reacción alérgica, es una reacción de la piel a un corrosivo. Entonces, pues hay necrosis y infiltración de los neutrófilos, generalmente cuando son agudas. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis por contacto de tipo irritativo? Pues lo que se recomienda es evitar la exposición y generalmente para los síntomas lleva a ser corticoides tópicos leves para el control de la inflamación y pues la hidratación de la piel con emolientes. Uso frecuente de humectantes ricos en lípidos, crema de barrera con dimeticona, y uso de compresas frías. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad caracteriza a la dermatitis por contacto de tipo alérgico?
Acuérdense que la irritativa no tiene ningún tipo de hipersensibilidad porque no es alérgica. Entonces, en el alérgico va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 4A. Entonces, ¿cuáles son los agentes frecuentes que pueden desencadenar una dermatitis por contacto de tipo alérgico? Hiedra venenosa, níquel, cobalto, látex, etcétera. Entonces, son como alérgicas. ¿Cuál es la fisiopatología de la dermatitis por contacto de tipo alérgico? Aquí los linfocitos T van a liberar interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que producen la ruptura de las moléculas de la caderina E y destruyen a los queratinocitos directamente. Entonces, una reacción inmune de hipersensibilidad por un agente externo que causa pues, un tipo de contacto alérgico. Por este sí tiene un tipo de reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es el hallazgo histopatológico de la dermatitis por contacto de tipo alérgico? Aquí es muy importante para diferenciar un tipo de contacto irritativo. Es un edema epidérmico, lo que se conoce como esponjiosis, más infiltrados histiocíticos dérmicos. Em, pues el tratamiento de la dermatitis por contacto de tipo alérgico, aquí es el uso de esteroides tópicos de mediana y alta potencia como el clobetasol. También uso de ungüentos y uso de compresas húmedas y esteroides tópicos u orales. Los corticoides sistémicos se dan solo cuando la dermatitis por contacto tiene ya una afectación de más del 20% de la superficie corporal, o sea, es una afectación severa. Pero en general, si no tiene esta afectación, solo puede ser tratamiento tópico. Y esa es la primera parte del repaso de dermatología. Entonces, lo voy a subir la segunda parte. Gracias.